Pedro, como siempre, bien, bien. Bueno, Bueno, profesor, entonces podemos empezar. cuando ustedes digan, a las Bien, órdenes. adelante. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente por compartir. Veo algunas, entre las personas que están acá, veo alguna persona, una persona conocida. Permítanme, digamos, a todos en general y a la escribana Regina, saludarla, digamos, que la conozco y no sabía que formaba parte también, o que estaba, bueno, gracias Regina y Invitado. gracias a todos por compartir, digamos, esta actividad. Lo primero que quiero decir es de que, más allá obviamente de que nuestra disertación tiene que ver obviamente con el judaísmo, eh, tenemos desde siempre, por educación y por formación, un gran respeto por todas las religiones. Buscamos por sobre todo, más allá de las diferencias, que las hay, buscamos lo más importante, que es lo que tenemos en común. Y yo creo que, digamos, es a eso a lo que siempre tenemos que apuntar. Quizás esto que estoy diciendo ahora debería ser el mensaje final de mi disertación y no, digamos, el principio, pero de todas formas me gusta, digamos, mencionarlo ya al principio, y ese respeto por las religiones me viene, digamos, por herencia familiar, por educación. Mi padre, que en paz descanse, fue rabino de la comunidad de la NSI, la nueva congregación israelita, que es donde yo estoy, digamos, dando esta disertación en estos momentos. Fue rabino durante 34 años de esta gran comunidad de la NSI, pero además de ser rabino de la NSI, mi padre fue uno de los fundadores en el año 1958, fue uno de los fundadores de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. Institución poco conocida, pero que tiene, digamos, un gran valor moral. Incluso es interesante que la Confraternidad Judeo-Cristiana se formó aquí en el Uruguay antes de los grandes cambios muy positivos que tuvieron lugar con el Concilio Vaticano II, ya en 1958, por parte judía mi papá, por parte, digamos, protestante, el pastor Emilio Castro, por parte católica, el sacerdote Horacio Aciaín Márquez y otras personalidades. Y bueno, y a partir, digamos, obviamente yo era muy chiquito, pero con el paso del tiempo me fui un poco embebiendo en todo esto, y es algo, digamos, que mi papá siempre nos transmitió y siempre insistió en eso. Más allá de las diferencias que existen, sin ninguna duda, lo más importante es lo que nos une. Lo que nos une es mucho más valioso que aquello que nos separa. Hoy en día seguimos formando parte, siguiendo la tradición familiar. Mi papá falleció ya hace unos cuantos años. Seguimos formando parte de la confraternidad judío-cristiana del Uruguay, que realmente es, reitero, una organización quizás poco conocida, pero con un gran valor moral, donde lo que más nos importa es el diálogo, la comprensión y tender puentes entre todos nosotros. Eso es lo más importante para esta organización en general y para mí en particular. En cuanto al tema que nos ocupa, que es el judaísmo, en primer lugar, decir de que si bien la religión es un componente muy importante
de lo que llamamos judaísmo, sin ninguna duda, religión y judaísmo no son sinónimos. Es decir, hay muchos judíos en Uruguay y en el mundo, somos una comunidad pequeña, pero va más allá de eso, muchos judíos, quizás la mayoría, que por supuesto son judíos, se sienten identificados con el pueblo judío, con la tradición judía, con la herencia recibida cultural y espiritualmente, pero no son religiosos, no son religiosos practicantes, y de todas formas son judíos. O sea, es decir, el judaísmo, más allá de una religión, reitero, hay un componente religioso sin duda, pero diáconos, judíos humanistas seculares, que están alejados de lo que es el judaísmo como religión, pero son tan judíos como yo, como cualquiera. Por eso, como cualquier judío, por eso hay muchos que definen el judaísmo, definición que yo comparto, definen el judaísmo como una forma de vida. Hay una forma de vida judía en la cual la religión ocupa un lugar importante, sin duda. Pero va más allá, digamos, de la religión. Está la cultura, está el sentimiento, digamos, de pertenencia al pueblo judío, está la tradición. Hay un montón de cosas que, incluyendo sin duda la religión, que forman parte de lo que llamamos judaísmo. Obviamente, además de esto, desde siempre, sobre la misma base, hay obviamente una base común, que eso lo voy a mencionar ahora en unos instantes. Pero sobre la misma base, siempre han habido, hasta el día de hoy, distintas interpretaciones de lo que es el judaísmo. Y eso es lo que marca muchas veces la diferencia dentro mismo del pueblo judío. La base es la misma, pero hay judíos que interpretan las fuentes de manera estricta, de manera rígida. En todas las religiones hay quienes interpretan las fuentes de manera estricta y rígida, son los así llamados judíos ortodoxos, entre los cuales también hay matices. Tenemos del otro lado judíos que por sobre todo lo que les importa es el aspecto humano, ético, moral y social del judaísmo, que para mí también es lo esencial. Les importa menos la parte ritual, y esos son los así llamados judíos liberales o reformistas, y en el medio están los judíos, llamémoslo tradicionalistas, cuyo lema es tradición y cambio, es decir, mantener las tradiciones básicas que nos vienen de miles de años atrás, pero adaptado a la época en la que vivimos, porque los tiempos cambian y es importante tener la capacidad de evolucionar sin dejar de lado los principios básicos. Esos serían los judíos tradicionalistas, con los cuales en lo personal me identifico, pero va más allá, digamos, esto que estamos hablando va más allá de lo que en lo personal me puede identificar o no. Intento ser lo más objetivo que se pueda. Y después, como dije antes, hay también judíos que están más allá de cualquier orientación religiosa, que son judíos humanistas, seculares, judíos laicos, tan judío uno como el otro. O sea, no hay más judío o menos judío. Puede haber judíos que sean más observantes de determinados preceptos, menos observantes, algunos que se identifican más con el Estado de Israel, otros menos. No hay duda que el Estado de Israel, en realidad el Estado de Israel es un fenómeno relativamente nuevo.
por más que antiguamente también hubo Estado de Israel, lo que siempre el pueblo judío tuvo vínculo desde siempre fue con la tierra de Israel. Con la tierra de Israel tiene vínculo de hace miles de años. En esa tierra, esporádicamente, se formaron estados. Antiguamente hubo un estado judío y hoy en día vuelve, digamos, a estar el estado con el Estado de Israel. Pero el vínculo durante milenios, donde no había un estado, era con la tierra de Israel. Un elemento obviamente importante dentro de lo que llamamos el judaísmo. Ahora, ¿cómo surge todo esto? Obviamente tenemos que remontarnos, partir de la Biblia hebrea. En hebreo lo llamamos Tanaj. La Biblia hebrea consta de 3 grandes partes: la Torá o Pentateuco, los 5 libros de Moisés, luego vienen los libros de los profetas y luego los escritos. En un conjunto, 24 libros de la Biblia hebrea, lo que llamamos el Tanaj. Y ahí encontramos, de una forma u otra, nuestras raíces. Los primeros relatos bíblicos hablan más bien de temas universales, no específicamente judíos, universales, los cuales obviamente igual tienen mucha trascendencia. La creación del mundo, la creación del hombre, los orígenes de la humanidad, tal como la Torá lo entiende. Obviamente sabemos que hay infinidad de teorías, tal como la Torá lo entiende, los orígenes de la humanidad y los comienzos en la historia del pueblo judío y los comienzos también, por lo tanto, de lo que llamamos el judaísmo. Nosotros lo remontamos a partir del patriarca Abraham. El patriarca Abraham lo consideramos nuestro primer antepasado y consideramos de que la historia del pueblo judío y, por lo tanto, los orígenes del judaísmo comienzan a partir de él. En el capítulo 12 del Génesis, ahí se narra ya acerca de Abraham y ahí aparece la conocida orden, por decir así, de Dios a Abraham, en la cual le dice que se vaya de su tierra natal, que no era la tierra de Israel, que en aquel momento se llamaba Canaán, sino que era, digamos, Abraham vivía en lo que sería la Mesopotamia de las tierras fértiles entre el Éufrates y el Tigris, en lo que hoy en día sería aproximadamente el territorio de Irak, más allá de que antiguamente, por supuesto, era otra civilización, otra cultura, era todo distinto, pero sería en ese marco geográfico. Dios le dice al patriarca Abraham que se vaya de su tierra, de su parentela, a la tierra que te mostraré, dice el relato. Esa tierra, la tierra de Israel, llamaba antiguamente Canaán. Abraham se dirige a esa tierra y ese es para nosotros el momento en el que comienza la historia del pueblo judío y la historia del judaísmo, a lo cual hay que agregar un detalle no menor, un detalle muy importante, más que un detalle. Consideramos a Abraham como el primer monoteísta, como la primera persona que creyó en un Dios único. Obviamente, seguramente como resultado de una evolución en su pensamiento o quizás por influencias también foráneas, esto no se da de la noche a la mañana y esta, digamos, revolución en el, en el plano de las ideas, donde prácticamente toda la humanidad conocida en ese momento, en la amplia mayoría de los casos, creía en ídolos, creía en dioses, y Abraham sería la primera persona monoteísta.
más allá que el monoteísmo, por supuesto, va evolucionando y no es el mismo monoteísmo el de Abraham que el que va a venir de Moisés después o el de los profetas de Israel. El monoteísmo va evolucionando, pero ese hecho de que Abraham fuera el primer monoteísta, tal como nosotros lo entendemos, y la primera persona que tuvo contacto, el primer hebreo que tuvo contacto con la tierra de Israel llamada Canaán, el primer hebreo, digo hebreo y no judío, porque el término judío es posterior. El término judío viene unos cuantos siglos después, tiene que ver con la tribu de Yehuda, que es una de las tribus que sobrevivió a alguna de las destrucciones, y de Yehuda viene el término judío. En aquellos lejanos tiempos de Abraham, el término más común era hebreo. De todas formas, hoy en día, si alguien, por ejemplo, viene y dice sobre mi persona que soy judío o que soy hebreo, son prácticamente sinónimos, pero el término utilizado en aquellos tiempos y por mucho tiempo fue el término hebreo. Después también surge el término israelita, no confundir con israelí. Israelí tiene que ver con la nacionalidad del Estado de Israel de hoy. Un israelí puede ser incluso una persona no judía que nace en Israel, es israelí. Israelí es un concepto de ciudadanía, pero israelita, que es un término que surge después, también puede ser sinónimo de hebreo o lo que después va a ser de judío. Abraham es nuestro primer antepasado. El libro de Génesis, a partir de los capítulos 12 y 17, relata distintos acontecimientos en la vida de Abraham. Abraham se casa con una mujer, Sara, que vendría a ser, digamos, nuestra primera matriarca. Ambos a una edad muy, muy avanzada, según el relato, van a tener su hijo llamado Itzhak. Este tal Itzhak se va a casar más adelante con una mujer llamada Rivka, y ahí, digamos, como que son nuestros primeros antepasados, por decir así. La historia del pueblo judío comienza con nuestros primeros antepasados, Abraham, Itzhak y luego Jacob y sus respectivas mujeres, las matriarcas. Es interesante que ya con Abraham, de acuerdo al relato que aparece, digamos, en el Génesis, que es el primer libro del Pentateuco, de la Torá, ya con Abraham tienen lugar algunas tradiciones y costumbres que el pueblo judío mantiene hasta el día de hoy. Mantiene hasta el día de hoy. Por ejemplo, el ritual de la circuncisión, que en hebreo llamamos Brit Milá, que en su momento Abraham fue el primero y que simboliza el pacto entre Abraham y Dios, y a través de Abraham el pacto del pueblo hebreo con Dios. Abraham fue el primero, de acuerdo al relato, que se hizo el Brit Milá, la circuncisión, y se lo hizo a su hijo Itzhak, cuando Itzhak tenía 8 días de haber nacido. Es por eso que hasta el día de hoy, en el pueblo judío, el Brit Milá, la circuncisión, que obviamente es un precepto religioso, más allá del aspecto higiénico que también pudiera tener, hasta el día de hoy el Brit Milá se hace a los 8 días del nacimiento de cada varón judío, en relación a lo que al Brit Milá que se le hizo a Itzhak cuando tenía 8 días del nacimiento. Obviamente que hoy en día la forma de proceder a la circuncisión, al Brit Milá, obviamente que no es la misma que hace 4000 años atrás, pero el sentido, el motivo, la razón es exactamente la misma. Otra tradición y
y costumbre, digamos, que surge con Abraham y que mantenemos hasta el día de hoy, es el hecho de enterrar a los fallecidos en un cementerio judío. Eso en aquellos tiempos no se llamaba cementerio, pero el relato es muy sintomático, es interesante. Muere la esposa de Abraham, llamada Sara, y Sara, una vez que Sara muere, Abraham quiere un lugar específico para enterrarla, a ella y a los descendientes. Finalmente ese lugar le va a ser otorgado o entregado por alguien que no era hebreo, pero que le apreciaba mucho, un tal Efrón, no importa los detalles, pero Abraham quiere tener un lugar, ese lugar finalmente va a ser la cueva de Machpelah, conocida hasta el día de hoy como tumba de los patriarcas, hasta el día de hoy. Ese es el lugar donde Abraham va a enterrar a su mujer y donde serán enterrados otros patriarcas con el paso del tiempo. Existe hasta el día de hoy, a unos 30, 40 kilómetros, digamos, de Jerusalén, en una localidad llamada Hebrón. No se lo llamaba cementerio, pero claramente el objetivo es ese. O sea, enterrar, digamos, a hebreos y a sus descendientes en un lugar específico. Esa tradición sigue hasta el día de hoy. Es decir, que con Abraham empiezan, y es sintomático, algunas de las tradiciones más antiguas del pueblo judío, más allá que pueden haber sido modificadas en la forma, pero no en el fondo, en la esencia, se conservan y se mantienen hasta el día de hoy. Y ahí comienza nuestra historia. Obviamente, el Tanaj, la Biblia hebrea, de la cual la Torá, el Pentateuco, es la primera parte, menciona a los personajes con sus virtudes, con sus defectos. Ningún personaje de la Biblia hebrea, ningún personaje se lo eleva a una categoría que vaya, digamos, más allá de las humanas debilidades. Incluso los más grandes personajes que se mencionan en la Biblia hebrea, se menciona sus virtudes, por supuesto, y también sus defectos. En algunos casos, como por ejemplo en el caso del rey David, los defectos no lo dejan muy bien parado, pero eso lo mencionaremos después si tenemos tiempo. Pero en ese sentido la Torá y el Tanaj en general, la Biblia hebrea, son libros muy, muy, muy objetivos. Por supuesto, después cada uno lo interpreta a su manera, alguno, digamos, idealiza más o menos a determinado personaje. El relato es un relato objetivo. Y acá en el caso de Abraham, hay un episodio que a mí siempre me gusta mencionar, que tiene que ver más que nada con algo no tanto histórico, es también histórico, pero tiene que ver más que con algo histórico, con algo filosófico. Abraham, como vimos antes, fue para la tradición judía el primer creyente en un único Dios, el primer monoteísta. Dicho sea de paso, al margen, hoy en día se habla muchas veces de las religiones abrahámicas, o sea, judaísmo, cristianismo e islam. Además de mencionarlas como religiones monoteístas, se usa el término religiones abrahámicas. El cristianismo y el islam, de una forma u otra, son ramas que provienen del tronco del judaísmo, ramas que se fueron bifurcando, pero que tienen sin duda su raíz en el judaísmo. A eso vamos a volver después. En el relato del Génesis, capítulo 18, capítulo 19, de acuerdo al relato, Dios le comunica a Abraham
que hay dos ciudades pecadoras llamadas Sodoma y Gomorra, y Dios, que de una forma u otra se comunicaba con Abraham, le comunica Dios a Abraham que quiere destruir esas dos ciudades, que eran ciudades pecadoras. Abraham no tenía, digamos, en esas ciudades ningún interés personal, por decir así. Había un sobrino de Abraham llamado Lot, que estaba un poco dando vuelta por ahí, pero eso no era el mayor motivo de preocupación. Y cuando Dios le comunica a Abraham que quiere destruir esas ciudades, Abraham no se conforma con eso. Y Abraham le dice a Dios, está en el texto, ¿no? Le dice a Dios, escúchame, vamos a suponer que la mayoría son malvados. Está bien, pero seguramente también hay gente buena. Por lo menos 50 justos en Sodoma tiene que haber. Y si no hay 50, hay 40, o 30, o 20, o 10. ¿Vas a matar al malo junto con el bueno? ¿Acaso, estoy traduciendo porque obviamente el original está en hebreo, acaso el juez de toda la tierra, le dice Abraham a Dios, acaso el juez de toda la tierra no es capaz de hacer justicia? ¿Cómo es eso de poner en la misma bolsa, eso lo agrego yo, al bueno con el malo? ¿Hay que castigar al malo? Ok, vaya y pase, pero ¿por qué también el bueno? Independientemente de lo que pasó después con estas ciudades, ¿por qué menciono esto? Porque de la misma forma que el judaísmo fue quien primero llegó a la conclusión o a la creencia de un único Dios, para el judaísmo, aunque hay distintas también opiniones, interpretaciones, el judaísmo no necesariamente acepta a rajatabla lo que puede venir de arriba y no necesariamente dice amén a cada cosa que puede venir de los designios de Dios. Hay un libro bíblico formidable en la tercera parte de la Biblia hebrea, el libro de Job. El libro de Job trata específicamente de este tema. El libro de Job, el tema del libro de Job se resume en una cuestión. ¿Por qué muchas veces al malo le va bien? ¿Y por qué muchas veces al justo le va mal? El personaje Job, que no se sabe si era un personaje real o legendario, incluso los sabios judíos dan a entender que pudo haber sido un personaje legendario, pero más allá del personaje, los hechos, los acontecimientos, las preocupaciones de ese texto nos acompañan hasta el día de hoy. Job era una persona de bien, que tenía, digamos, una familia numerosa, propiedades, riqueza, una familia muy querida. Y de acuerdo al relato, Job comienza a ser puesto a prueba. Aparece ahí un personaje siniestro, un tal Satán, el ángel del mal, que viene y le dice a Dios, de acuerdo al relato, mira qué bien, Dios, tu siervo Job, qué bien, cómo cree en ti y qué bien se comporta. Pero claro, eso seguramente porque en la vida le va bien. Si le llegara a ir mal, si llegara a perder lo que tiene, vamos a ver si seguiría creyendo en vos como lo está haciendo hasta el momento. Entonces Dios le permite a Satán que le comience a hacer, digamos, que lo comience a poner a prueba a Job, solamente con un límite de no eliminarlo físicamente. Pero Job empieza a perder riquezas, propiedades, su propia familia, y él mismo comienza a ser dañado, lastimado, aunque no va a morir. Pero
le queda solamente su propio cuerpo en condiciones muy precarias. Aún así, Job sigue creyendo en Dios. Aún así sigue creyendo en Dios, pero su creencia no es ya, digamos, a rajatabla. Job se pregunta y le pregunta a Dios, palabras más, palabras menos, ¿qué hice yo para merecer esto? He cumplido con Dios toda mi vida, he cumplido con las leyes morales, sociales, rituales. ¿Por qué me está pasando esto? Vienen tres amigos a intentar consolarlo a Job, dándole también a entender que lo que le está pasando es a lo mejor consecuencia de que él, sin darse cuenta, hizo un pecado. Y Job dice, no, de ninguna forma. Tan honesto como puedo ser yo conmigo mismo, me puedo haber equivocado, pero no he hecho absolutamente nada para merecer lo que me está pasando. Y él sigue creyendo en Dios hasta el final. Y finalmente aparece, digamos, un relato donde se le aparece Dios e intenta, digamos, explicarle de una forma que es difícil de entender por qué a Job le estaba pasando lo que le estaba pasando, como dándole a entender de que Job es una mínima criatura, un granito de arena o menos en la humanidad, que es absolutamente incapaz de comprender los designios divinos. Este tema, por eso lo estoy mencionando, este tema que surge a partir de Abraham, es decir, Abraham le implora a Dios que buenos y malos no caigan en la misma bolsa, que los buenos sean recompensados y en todo caso castigados los malos, pero no todos juntos. Este es uno de los temas que acompaña al pensamiento judío hasta el día de hoy. Hay muchos temas, por supuesto, que preocupan al pensamiento judío y a la filosofía judía. Algunos son comunes a otras culturas, religiones, pueblos, y otros son específicos. Esto del tema del bien y del mal, por qué muchas veces el malo prospera y por qué el justo muchas veces le va mal, no es obviamente una preocupación específica del pensamiento judío. Es algo que de una forma u otra nos ocupa y nos preocupa a todos, y la preocupación viene especialmente cuando se dan circunstancias malas o circunstancias trágicas. En momentos buenos, uno por lo general no se pone a pensar en esto, pero en momentos, digamos, duros, amargos, trágicos, uno se pone a pensar en esto. Y obviamente el pensamiento judío es uno de los temas que más que le preocupa, y ni que hablar, después que pasó el terrible holocausto de la Segunda Guerra Mundial, que no fue la única persecución y acto de antisemitismo que atacó al pueblo judío a lo largo de la historia y lo diezmó. Hubo muchos otros acontecimientos antes, pero ninguno como este, y obviamente este tema que estamos hablando motivó con más razón todavía, y yo, que soy, digamos, docente en la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, muchas veces sale, digamos, el tema de parte de los alumnos, ya de los alumnos, digamos, de 12 o de 13 años, muchas veces sale el tema, ¿dónde estuvo Dios en el holocausto? Por supuesto, la misma pregunta la pueden hacer otros pueblos o naciones que fueron víctimas de genocidios. La misma pregunta la puede hacer alguien que a lo mejor no vivió una tragedia tan enorme a nivel multitudinario, pero a nivel, digamos, personal. Cuando los chiquilines preguntan eso, y están en su legítimo derecho de preguntarlo, porque aparte, claro, el problema acá lo tenemos, quien no es creyente en Dios, que está en su derecho también, por supuesto que está en su derecho, dicho sea de paso, el judaísmo condena la idolatría, no condena el ateísmo.
Para el judaísmo, la idolatría es un pecado. No es un pecado ser ateo, por más que, obviamente, para el judaísmo, Dios es un pilar fundamental. De todas formas, quienes no son creyentes, bueno, no se preocupan demasiado por esto. Total, no son creyentes. Dios, ¿qué tiene que ver? Pero quienes son creyentes o quienes somos creyentes, y en mayor o menor medida, ya sea ortodoxos, tradicionalistas o lo que fuere, y que vamos a la sinagoga y que rezamos y que decimos oraciones y un montón de cosas, bueno, obviamente la pregunta es válida, y si la hace un niño, demuestra que ya un niño, obviamente, a un niño judío el tema le preocupa. ¿Dónde estuvo Dios en el holocausto? Lo más que yo atino a responder cuando se trata de niños, y la pregunta es muy compleja y la respuesta, evidentemente, seguramente no satisface a nadie, y hay un montón de respuestas de filósofos, de teólogos, de pensadores y de rabinos judíos, pero obviamente es difícil dar una respuesta satisfactoria. Lo más que yo digo en este caso es de que obviamente no le estamos echando la culpa a Dios de los desastres que ocurren. Si hay un genocidio contra quien sea, por supuesto que el responsable es el hombre, eso está claro. La culpa es del hombre, digamos, del perpetrador en primer lugar. Y la culpa también es del indiferente, de aquel que mira para otro lado, del que sabe lo que está pasando, pero mira para un costado como si no le interesara nada. Está claro que la culpa no es de Dios, pero, lógicamente, lo que uno muchas veces plantea es, si Dios tiene los atributos que muchas veces se le dan, de omnipotente, todopoderoso, que sabe de antemano lo que va a ocurrir, etcétera, 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 omnisciente, omnipresente, bueno, Dios no está en condiciones de evitar, y no solo contra el pueblo judío, hablando en general, Dios no está en condiciones de evitar determinadas cosas, y si no lo hace, es porque no quiere o porque no puede. Si no puede, no es todopoderoso, y si no quiere, no es misericordioso. Es un laberinto del cual es muy difícil salir. Por supuesto que hay distintas opiniones al respecto. Es decir, quien cuestiona a Dios, y reitero que ese cuestionamiento ya nace a partir de Abraham. Y de Abraham, antes de llegar a Job, también hay otros que tienen una postura similar. Hubo profetas que también, digamos, les preocupaba el tema. En el caso del libro de Job es el tema del libro. Y lo que pasó con el holocausto, obviamente, fue la gota que desbordó el vaso. Pero quien hace este tipo de cuestionamiento, en realidad, en una frase se puede decir, no estamos culpando a Dios por acción, sino que lo estamos responsabilizando por omisión. La culpa es de aquellos que hicieron lo que hicieron. La culpa es de los asesinos, está claro. Y la responsabilidad también la tienen aquellos que miraron para un costado. Trátese del genocidio que sea, eso está claro. Ahora, en cuanto a Dios, creo que es legítimo el hecho de considerar de que, bueno, si tiene atributos como todopoderoso, omnisciente, omnipresente, misericordioso, etcétera, 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 ¿qué pasó? ¿Por qué no intervino? La pregunta es válida y la pregunta es legítima. En el caso de muchos judíos, a pesar de todo, no les hizo perder la fe, pero hubo judíos que sí perdieron la fe. Yo en lo personal, hace muchos años, integro una organización que es el Centro Recordatorio del Holocausto, que es una organización integrada por sobrevivientes del Holocausto, quedan muy poquitos por razones de edad, hijos, nietos, y también gente, digamos gente que no es judía,
que está muy, muy compenetrada con la organización. El otro día, por ejemplo, que fue el Día del Patrimonio, y el Centro Recordatorio tiene un museo, varios de quienes oficiaron de guías en el museo del Centro Recordatorio fueron compañeros nuestros que integran la organización, que no son judíos, por ejemplo, que están muy, muy compenetrados con el tema. Y hablando en más de una oportunidad con sobrevivientes en años anteriores de estos temas, más de uno me decía: mira, Rufo, yo sobreviví a ese infierno. Si sobreviví a ese infierno, seguramente porque Dios lo quiso así. Yo creo en Dios más que antes. Pero hubo otros que, aunque sobrevivieron, vieron el horror delante de sus ojos. Y esos ya no creen más en nada. En lo personal, más allá de mi postura como judío creyente, comprendo tanto a unos como a otros. Mi padre, por ejemplo, que no vivió, digamos, el Holocausto, porque se fue de 4 meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, se pudo ir de Alemania, primero para Bolivia, que fue de los países de Sudamérica que más judíos permitió entrar en esta época terrible. Después se vino para el Uruguay. Mi padre lo que sí presenció, por ejemplo, fue la conocida Noche de los Cristales Rotos, que del 9 al 10 de noviembre en Alemania y Austria, los nazis alemanes, 10 meses antes que comenzara la Segunda Guerra Mundial, los nazis alemanes destruyeron en una sola noche la mayoría de las sinagogas de Alemania y de Austria, con sus objetos sagrados. También murió gente, que siempre es lo más triste. Y bueno, mi papá, digamos que en aquel momento ya se había recibido como rabino y ya había comenzado a trabajar. Era también, digamos, doctor en filosofía. Cuando fue, digamos, a su lugar de trabajo, y vio las sinagogas ardiendo y prendiéndose fuego, y objetos sagrados vandalizados por la calle, destruidos, rotos, en fin, bueno, eso en última instancia fue lo que lo motivó definitivamente a emigrar. Él no llegó, digamos, por suerte emigró a tiempo, pero digamos, obviamente quien presenció la Noche de los Cristales, claro, comparado con lo que va a venir 5 años después de los campos de concentración y todo eso, la Noche de los Cristales suena, digamos, algo bastante mínimo, pero viendo eso igual, por supuesto que es un horror, y son cosas que a uno, digamos, permanentemente le quedan en la mente, en el sentimiento y en el corazón. Lo que quiero decir también con esto, y quizá pasamos, digamos, de un tema al otro, pero todo tiene que ver con todo, es de que en el judaísmo la creencia y la fe en Dios, que sin duda es un pilar importante, no es, para el judaísmo, no es lo esencial. Quizás alguno se sorprenda por escuchar esto, pero vuelvo a decir, claro que es importante. Es importante. La fe, la creencia, muchos de los preceptos y de los mandamientos, lo que llamamos en hebreo mitzvot, de la Torá, tienen que ver con Dios. Pero para el judaísmo, para nuestros sabios judíos antiguos, a Dios lo que más le importa no es tanto lo que yo creo, sino por sobre todo lo que yo hago. La acción, y por supuesto la buena acción, es para el judaísmo lo esencial. No se minimiza la creencia, pero el criterio está claro. Una persona puede ser muy creyente, ir a la sinagoga o al templo que sea varias veces por día o por semana, cumplir con un montón de preceptos rituales aparentemente ordenados por Dios, pero en su actitud hacia el prójimo
no responde de la misma manera. En su actitud hacia el prójimo no demuestra interés, demuestra indiferencia, no es solidario, no está cuando hay que estar, más otro tipo de cosas que no quiero ni mencionar. Entonces, está claro que, reitero, sin minimizar la creencia, que es un pilar importante en el judaísmo, lo esencial es la acción, es una buena acción. Si alguien preguntara, más allá de matices que pueda haber dentro de las distintas corrientes del judaísmo, un judío creyente, pero que su accionar no sea ético, no sea moral, no sea social, un judío creyente, pero que de un punto de vista humano no responde, ¿le sirve al judaísmo? No le sirve. No le sirve al judaísmo y tampoco le sirve a Dios mismo, tal como nosotros lo entendemos. En cambio, un judío agnóstico o que tenga sus dudas o que incluso no crea, pero que humanamente se comporte como hay que comportarse, ¿qué es lo que le sirve más al judaísmo y a la humanidad toda? Y no tengo ninguna duda. La persona que actúa en base a principios éticos, humanos, morales y sociales. Y en este sentido, es muy importante lo que predicaron los profetas de Israel. Los profetas de Israel, que vinieron, por supuesto, históricamente hablando, mucho tiempo después de Abraham. Abraham podríamos, digamos, ubicarlo más o menos hace 3.800 años atrás aproximadamente. Eh, Obviamente después la historia siguió, después vino la época, bueno, los primeros patriarcas, la época en Egipto, la esclavitud en Egipto, el liderazgo de Moisés que logra sacar a los judíos de Egipto con la ayuda de Dios, así creemos, la larga travesía por el desierto, el retorno a la tierra prometida, digamos, la reconquista de la tierra prometida, la época de los jueces, los comienzos de la monarquía, y ahí aparecen, digamos, personajes singulares que son los profetas de Israel. Los profetas de Israel se basan en la Torá, se basan en el Pentateuco, y por supuesto que eran judíos muy creyentes, pero ellos pusieron la ética por encima de cualquier otra consideración. Sin dejar de lado el ritual, pusieron la ética, lo moral, lo social, por encima de cualquier otra consideración. En aquellos tiempos era todavía común de que hubiese judíos que hacían sacrificios de animales. Esa costumbre ya se dejó hace miles de años después de la destrucción del templo. Pero de acuerdo a lo que la Torá menciona, era costumbre hacer sacrificios de animales pensando que el sacrificio de un animal era algo que a Dios le agradaba. Por eso, digamos, en hebreo, los sacrificios animales, reitero, ya hace miles de años que no se hacen, y por supuesto, menos sacrificios humanos, eso jamás se hizo. En hebreo el sacrificio de un animal se llama corbán. La palabra corbán tiene que ver con la palabra karov, que significa cerca o cercano. Es decir, para los judíos antiguos, por los antiguos hebreos, el hecho de hacer un sacrificio de un animal era una forma, digamos, como que de estar más cerca de Dios. Obviamente una mentalidad bastante primitiva, como que a Dios le gustaban esas cosas. Que por supuesto lo que menos le interesaba a Dios seguramente era eso. Los profetas entendieron mucho más claramente y mucho mejor el mensaje de la Torá. Los sacrificios, en todo caso, es algo producto de su tiempo, sacrificios de animales, que no tienen, digamos, ningún significado ético. Pero incluso quien quería seguir haciendo los sacrificios de animales, los profetas claramente dejaban establecidos.
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, Joel, etcétera, etcétera, que el ritual, ya sea basado en sacrificio o lo que sea, sirve de muy poco si por encima de todo no está la parte ética y humana. Y lo que quisieron decir, yendo más lejos, es de que a Dios, por sobre todo, lo que le importa es nuestras acciones, cómo nos comportamos en la vida. Con esto no quisieron descartar el ritual, no es que dijeron el ritual no sirve. Específicamente los sacrificios de animales para los profetas tenían muy poco valor. Otros rituales podían tener valor, pero en la medida que hubiese un aspecto o un componente ético, humano, moral y social. En esto insiste el judaísmo y yo creo que los profetas, de una forma u otra, vinieron a transmitir el mensaje del judaísmo de manera mucho más clara, mucho más humana, que como se transmitía hasta ese momento. De un punto de vista social, los profetas, personajes extraordinarios, fueron muy lejos, muy lejos, a mi juicio positivamente. Los profetas claramente se enfrentaron, varios de ellos, con la aristocracia de su tiempo, con reyes de su época, que favorecían a ricos en detrimento de los pobres. Una de las cosas que caracteriza a los profetas de Israel, que vivieron aproximadamente entre los siglos, la mayoría de ellos, entre los siglos 8 y los siglos 8-9 al cuarto antes de la era cristiana, una de las preocupaciones de los profetas era la justicia social. Es decir, no era suficiente con ser justo. Ser justo significa darle a cada uno lo que le corresponde. Está bien. Por algo, en la misma Torá hay un precepto, un mandamiento que dice, traducido al español, justicia, justicia perseguirás, dentro de un contexto. Pero para los profetas, no solo la justicia social. En ese sentido, los profetas eran, la mayoría de ellos, y sin entrar a consideraciones de tipo político, eran socialistas en el sentido de la palabra. O sea, preocuparse por lo social, preocuparse, digamos, por la gente que está en condiciones más precarias, dejando de lado todo tipo de connotación política. Eran socialistas la mayoría de ellos. El texto del profeta Amós, por ejemplo, de apenas 9 capítulos, hoy en día podría tener, digamos, una vigencia impresionante, impresionante. Reitero, dejando absolutamente de lado consideraciones de tipo político. Los profetas remaron muchas veces contra la corriente, pusieron en riesgo su propia vida, con tal, digamos, de defender a la gente más necesitada, la gente más desposeída. En última instancia, el mensaje social de los profetas, tampoco los profetas inventaron nada, simplemente se basaron en lo que dice la Torá y lo llevaron al extremo. Hay varios de los mandamientos de la Torá, que tienen que ver con aspectos humanos, morales, éticos y sociales. Desde, por ejemplo, seguramente más de uno de ustedes conocen, aquel que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está en el tercer libro de la Torá, capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo. Por prójimo se entiende cualquier persona, judío o no judío. Otro versículo, otro mandamiento, amarás al extranjero, porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Los años en los que estuvimos en Egipto no fuimos precisamente muy bien tratados. Buena parte de esa época, digamos, la época previa a Moisés, hace 1300, 1400, 1500 años antes de la era cristiana, buena parte del tiempo fuimos esclavos. Pero la Torá
a través de este mandamiento, no dice devolver con la misma moneda. No, no. Amarás al extranjero porque extranjero fuiste en Egipto, precisamente porque vos supiste lo que es ser esclavo y maltratado, no devuelvas con la misma moneda. Trata al extranjero como corresponde. Es muy válido esto hoy y siempre, pero especialmente cuando vemos que en distintas partes del mundo muchas veces hay, en mayor o menor medida, cierto grado de xenofobia. Este mandamiento de amar al extranjero, que se complementa con otro que dice, una misma ley habrá para el extranjero como para el nativo. Complementa al anterior, una misma ley para el extranjero que para el nativo. Es decir, todo lo contrario a lo que sería la discriminación. Y varias veces aparece en la Torá varios preceptos que hablan de ayudar al necesitado, al pobre. Muchas veces ponen en un mismo contexto al huérfano, a la viuda y al extranjero. O sea, ayudar se puede ayudar a quien lo necesite en cualquier caso, pero se consideraba de que estos tres casos son muchas veces las personas que están, digamos, en situación de mayor debilidad en una sociedad: huérfano, viuda y extranjero. Varias veces la Torá menciona ese precepto, ese mandamiento, a diferencia de otros mandamientos que se mencionan solamente una vez, y está bien, con este se insiste varias veces. En última instancia, los profetas insistieron y llevaron el aspecto humano, ético y moral y social de la Torá, lo llevaron al extremo, en el buen sentido del término extremo. Y en ese sentido, cuando alguien viene y define también al judaísmo como una forma de humanismo, es también una definición que yo comparto, en la medida que el mensaje del judaísmo sea claramente entendido. No tengo ninguna duda de que, digamos, el humanismo es un componente esencial de lo que llamamos judaísmo. Ahora, por supuesto, como todo, una cosa es lo que dicen las fuentes, la Torá, la Biblia hebrea, otras fuentes posteriores, los profetas, y otra cosa es, obviamente, el hecho de que cómo cada uno lo lleva a la práctica. Y sí, también en el judaísmo, tenemos, porque en todas las religiones, en todas las culturas, en todas las naciones, hay gente buena, muy buena y no tan buena. También en el judaísmo están aquellos que, digamos, a Dios rogando y con el mazo dando. También en el pueblo judío los tenemos. O sea, el hecho que yo quiera mucho el judaísmo y el pueblo judío del que formo parte, eso no significa perder la objetividad. No todo lo que brilla es oro. Y por supuesto, tenemos también dentro de nuestro seno gente que el mensaje del judaísmo no lo entiende, que piensa que es algo distinto, y que incluso casos de gente, como dije antes, que por ser creyentes piensa que con eso ya es suficiente. Creo en Dios, Dios me va a eximir de todo, por la fe en Dios con eso es suficiente y puedo hacer las acciones que quiera. Y para el judaísmo eso no es así. Entonces, obviamente, no es suficiente solo con lo que dicen las fuentes, pero las fuentes son la base para que el judío proceda en su paso por la vida de la mejor forma posible, siguiendo con el mensaje del judaísmo. Hay un concepto muy importante, entre muchos otros, que nace del judaísmo, que nace de los profetas de Israel, que es la idea mesiánica. La idea del Mesías, del Salvador de la humanidad, por decir así, nace del judaísmo. Es una idea judía. Como nacen otras ideas, por ejemplo, la idea de la resurrección
en algunos casos se habla de resurrección del alma, en otras resurrección del cuerpo. No, ojo, no significa que cuando se pregunta, por ejemplo, ¿qué piensa el judaísmo sobre tal cosa? Hay cosas que no se pueden generalizar. Por ejemplo, el tema de la resurrección, no es que el judaísmo piense tal cosa, pero que sí, dentro del judaísmo hay corrientes que afirman la resurrección como una idea judía. La idea mesiánica es una idea más específicamente judía, que surge dentro del judaísmo. Originalmente, el término Mesías tenía en hebreo Mashiach, tenía otra connotación. Originalmente el Mashiach era el ungido, por ejemplo, el rey. El rey era ungido, era elegido, es decir, que originalmente la connotación era más bien política. Más adelante pasó a tener otra connotación, especialmente a partir del profeta Isaías. A partir del profeta Isaías surge la idea mesiánica tal como el judaísmo lo entiende. Dentro de esa idea, que es una idea obviamente muy, muy significativa, y que de una forma u otra, esa fue una piedra fundamental, por decir así, para que luego, digamos, el cristianismo se separara del judaísmo. La idea mesiánica, hay, digamos, dos aspectos. Uno, el aspecto que entiende al Mesías como una persona. Es decir, en determinado momento va a venir, no se sabe cuándo, en el judaísmo, hablo obviamente del punto de vista judío, en el judaísmo muchas veces se han hecho conjeturas, pero a ciencia cierta dentro del judaísmo nadie puede saber cuándo, pero como que el Mesías sería una persona de carne y hueso, descendiente de la casa de David, y que, digamos, él por sí solo, no de un día para el otro, en un proceso, pero él por sí solo traería la paz, la justicia, la igualdad para toda la humanidad en general, para los judíos en particular. Una vez que llegara, digamos, el Mesías, se terminarían las guerras, las injusticias. Esa es una idea. La otra idea, basada en lo mismo, es que el Mesías, más que una persona, sería una época, lo que en hebreo se llama Yemei HaMashiach, la época del Mesías. Es decir, sin necesidad de que venga una persona en particular, va a llegar algún momento en la historia en el que finalmente, obviamente como consecuencia de un proceso, finalmente va a haber paz, igualdad, justicia, libertad, fin a las desigualdades, fin a las guerras, y eso sería la época mesiánica. Obviamente, dentro del judaísmo, algunos aceptan la primera idea, otros la segunda. Yo en lo personal, que siempre he tratado de buscar un equilibrio entre la fe y la razón, me resulta más racional la segunda alternativa que la primera. Pero, como siempre decimos, en el plano de las ideas, cuando no hay nada que sea, digamos, científicamente comprobable, yo creo que, digamos, tanto dentro del judaísmo como en relación a otras religiones, siempre la postura tiene que ser de respeto y de tolerancia. De respeto y de tolerancia. Para el judaísmo, el Mesías y la idea mesiánica y la era mesiánica todavía no llegaron. Lo estamos esperando. Para otra religión, que es el cristianismo, que es una rama que
obviamente numéricamente superó al judaísmo. Para el cristianismo, el Mesías llegó. En lo personal, como dije antes, más allá de que como judío tengo los principios que tengo, respeto obviamente el punto de vista que puedan tener otros en este tema o en otros temas. En realidad, lo que marca la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo no es solamente la idea del Mesías, o sea, la idea es una idea judía. Obviamente, para el cristianismo, el Mesías llegó en la persona de Jesús, que como sabemos también era de origen judío. Los 12 apóstoles, 12, igual que las 12 tribus de Israel, eran también de origen judío. No está de más recordar en este contexto que en los evangelios, en uno de los evangelios, Jesús viene y dice: yo no vengo a cambiar ni un tilde ni una jota de lo que dice la Torá y los profetas. Y en otro contexto dice: vengo a predicar a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Es decir, Jesús era plenamente judío, consciente de su judaísmo, más allá de que podía diferir, sí, en determinados aspectos con otros judíos de su tiempo, pero eso no llamaría la atención. Por lo que dije en un principio, siempre dentro del judaísmo hubo judíos que sobre la misma base interpretaron la fuente de manera distintas. Jesús también se basa en la Torá. No vengo a cambiar ni un tilde ni una jota de lo que dice la Torá y los profetas. Tuvo sus interpretaciones un poco distintas en algunas cosas. No es de llamar la atención. El tema es, y obviamente quizás en lo que me estoy involucrando ahora, tiene más que ver con cristianismo que con judaísmo, pero el cristianismo, digamos, ¿cómo les puedo decir? Hay una civilización judeo-cristiana, hay un tronco absolutamente común, y siempre cuando hablamos de estos temas, a mí me importa destacar, por lo que dije en un principio, no tanto lo que nos separa, que lo hay, sino lo que nos une. Hay un tronco común. No es el tema del Mesías el que más nos separa, por más que es cierto para el cristianismo, especialmente a partir de Pablo, que Pablo también era judío, Shaul de Tarso también era judío, digamos como que Pablo llegó la separación más lejos. Pablo abolió las leyes de la Torá, eso no estaba en el espíritu de Jesús. Con Pablo fue un poco más lejos todo el tema. Ahora, Jesús era judío, la idea del Mesías es una idea judía, la idea de la resurrección fue a los 3 días y es un pilar fundamental en la creencia cristiana. La idea como tal, la idea de la resurrección es también una idea judía. O sea, en ese sentido, no llama la atención que el cristianismo haya tomado, en este caso, la figura de Jesús para considerarlo como Mesías y que tenga la idea de la resurrección, porque tanto la idea del Mesías como la de la resurrección se basan en el judaísmo. Las ideas, incluso lo que se conoce como la última cena de Jesús con los 12 apóstoles, eso es lo que nosotros llamamos el Seder de Pesaj, la Pascua hebrea, el pan, el vino, que después Jesús dijo, bueno, que es su cuerpo, que es su sangre, era una ceremonia clásicamente judía, más allá de los matices que se le pudo haber dado en ese momento. Lo que marca la separación entre judaísmo y cristianismo no es la idea del Mesías ni la resurrección. Si se hubiera quedado en eso, yo creo, hablo a título personal, que en algún momento podríamos habernos vuelto a unir,
porque el cristianismo nace del judaísmo. Pero hay otro concepto fundamental que marca una diferencia central con el judaísmo y que de un punto de vista de las ideas, ahí no puede haber, digamos, una conciliación más allá del respeto mutuo que siempre tiene que haber. Es la idea de la Trinidad, la idea de Hijo de Dios hecho hombre. Esa idea, que como dije antes, respeto cualquier idea de cualquier religión, la idea de Hijo de Dios hecho hombre es una idea que se aleja del judaísmo. Vuelvo a decir, la idea del Mesías o de la época mesiánica está en los profetas. La idea de la resurrección está incluso en las plegarias diarias que nosotros decimos día tras día, una de las cuales termina diciendo, bendito seas tú Dios que resucitas a los muertos. O sea, la idea está en el judaísmo. Ahora, no hay ninguna idea en el judaísmo que hable de Hijo de Dios hecho hombre. Más allá de que si Jesús a sí mismo se consideraba tal o cual, que eso es un tema muchas veces de discusión incluso entre los mismos cristianos, lo que marca la bifurcación de los caminos, la separación, es básicamente esa idea de Hijo de Dios hecho hombre. Pero vuelvo a decir, en el plano de las ideas, cada uno, como lo tiene también, digamos, el Islam, y las religiones orientales, el budismo y otras, digamos, confucianismo. Hay personajes formidables ahí, el Buda, Confucio, que de un punto de vista moral yo lo podría equiparar a los profetas, o a la prédica de Jesús, que en el Sermón del Monte, que de alguna forma se basa también en el judaísmo, o en lo que dijo otro personaje judío llamado Hillel el Sabio, aquella conocida máxima, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti, que es amarás a tu prójimo, pero expresado de otra manera. Eso lo dijo un sabio judío llamado Hillel. Jesús en el famoso Sermón del Monte, digamos, recopila una serie de enseñanzas de profetas judíos, de sabios judíos, y él le da también, digamos, su impronta propia en un mensaje moral formidable. Y otras religiones también tienen, obviamente, vaya si tienen aspectos a destacar, ni que hablar. Por eso, y soy consciente que me he extendido un poco o un poco mucho y no he dado lugar, digamos, a las preguntas que quizás ustedes tendrían, y me disculpo por eso, aunque ya estoy llegando lamentablemente al final y me encantaría seguir, vuelvo un poco a lo del principio. Lo que nos une entre todos es lo más importante, más allá de las diferencias. ¿Hay diferencias? Hay. ¿Hay que conocer las diferencias? Hay. Que lamentablemente, en base a esas diferencias, a lo largo de la historia, se cometieron muchas atrocidades y cosas horribles, lamentablemente pasó. Sigue pasando en mayor o menor medida, aunque por suerte, entre judíos y cristianos, hoy en día y hace bastante tiempo, especialmente hablo a nivel universal, a nivel luego del Concilio Vaticano II, las relaciones entre judíos y cristianos, que habían sido durante siglos y siglos sumamente tormentosas, hoy en día, en términos generales, se han normalizado bastante, aunque obviamente 2000 años de dura convivencia no se borran de un plumazo, pero la misma confraternidad judeo-cristiana que existe acá en Uruguay también existe en otros países. Sin duda que han habido acercamiento, diálogo, mayor comprensión, tender puentes, y eso yo creo que es lo fundamental. Es absolutamente inconcebible causarle daño al prójimo en nombre de Dios. Más allá de cómo cada uno entienda el concepto Dios, dañar al otro porque piensa distinto es una aberración. Es lo último que Dios quiere. Lo último que Dios quiere es que se mate
en su propio nombre. Eso es lo último que quiere. Y yo creo que, digamos, en ese sentido, el respeto, la tolerancia, el diálogo, tiene que estar por encima de cualquier consideración. Y yo en lo personal, y creo que de una forma u otra, es básicamente la postura judía con matices. Más allá del judaísmo, con el que me siento absolutamente compenetrado, identificado, de acuerdo al judaísmo tal como yo lo entiendo, pero por encima de todo, por encima de cualquier consideración, están los derechos humanos. Los derechos humanos que el judaísmo mismo pregona e insiste en ellos. Quizás no utilizando esa terminología, pero en la Torá, en la Biblia hebrea, en los 10 mandamientos que forman parte de la Torá, los 10 mandamientos clásicos, en varias de las fuentes judías, aunque no se les llame derechos humanos, el concepto de los derechos humanos, ni que hablar entre los profetas, ocupa un lugar fundamental. Y Perdón, eso profesor. sin ninguna connotación de tipo político, sin ninguna connotación político, derechos humanos. Todo lo que esté bajo el paraguas de los derechos humanos, a nivel religioso, a nivel cultural, Se trancó. del judaísmo, que reitero, por encima de todo, más allá de la creencia, que es un pilar importante, por encima de todo está la acción, la solidaridad, el comportamiento y los valores. Tratamos de que el judaísmo sea una forma de vida basada en lo humano, ético, moral y social. Ese es básicamente el principio del judaísmo, más allá de que, por supuesto, el tema es mucho más amplio, obviamente, de lo que estamos analizando acá. Pero es lo que intentamos, por sobre todo, de transmitir, y lo que yo trato de transmitir cuando hablamos de judaísmo, independientemente de las edades de la gente. Lo humano, lo ético, lo moral, social, lo que nos une por encima de las humanas diferencias. Y las diferencias nos enriquecen. Las diferencias hay que respetarlas, considerarlas, reitero, siempre bajo el paraguas de los derechos humanos. A mí me enriquece lo que piensa el cristiano, lo que piensa el musulmán, lo que piensa el budista, lo que piensa el confucionista. No es, digamos, una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Y enriqueciéndonos todos, unos de otros, seguramente podemos hacer de este mundo un mundo mejor. Y hay una expresión, y con esto termino, una expresión hebrea que es tikkun olam. Tikkun olam quiere decir mejoramiento del mundo, perfeccionamiento del mundo. Estamos acá, cada uno en su trinchera, cada uno en su lugar, de la religión que sea, para tratar de hacer de este mundo, no un mundo perfecto, porque eso es imposible, pero sí hacer de este mundo un mundo perfectible, un mundo cada día un poquito mejor. Ese es el objetivo. Muchas gracias, compañeros, y disculpen, digamos, que me extendí, y les agradezco la paciencia que han tenido en escucharme. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable, profesor, muchas gracias. A usted. Muy bueno. Gracias a usted. Muchas Me gustaría, gracias. porque han quedado cantidad de preguntas, evidentemente, pero me gustaría presentarle, profesor, a un compañero nuestro de grupo, que es Jaime Silverstein, que me gustaría que Jaime nos dijera alguna palabra con respecto a todo lo que vimos hoy. ¿Puede ser, Jaime? Con gusto. Tiene que abrir el micrófono, Jaime, por favor. ¿Ahora? Sí, bien. ¿Sí? ¿Ahora se escucha o no? Sí, Sí, se perfecto. escucha. Bueno, muy bien. Bueno, como se dan cuenta, hace mucho que Más no... fuerte. Como se dan cuenta, hace mucho que no asisto por distintas razones a las reuniones de geopolítica, pero esta vez sí, el tema, por supuesto, me ha interesado. Y bueno, y acá estoy, ¿no? Ahora, con respecto a lo que pide Jorge, lo que yo opino, por un lado, en lo personal me identifico bastante con todo lo que ha vertido acá el señor Winter, ¿no?
Me identifico en cuanto a que el resumen final, por lo menos de la religión judía y cristiana, es simplemente creyendo o no creyendo en Dios, ser una persona de bien. Ser una persona de bien significa para los judíos cumplir con todos los preceptos de la Torá, que son para algunos los mandamientos de Dios y para otros simplemente es que algo que fue escrito por un ser humano y que después nos obliga a cumplir y a respetar. Y eso creo que se ve, si bien no conozco a fondo las otras religiones, sobre todo la musulmana y otras religiones orientales, pero en esencia todos deben pasar por lo mismo, ¿no? Y después está el tema tan candente y tan espinoso que es la creencia o no en Dios, ¿no? Como él veo que muy bien afirma, de que en definitiva el mensaje de él fue un mensaje muy conciliador, fue un mensaje de mucha tolerancia, de mucha aceptación entre todas las religiones, pero en el caso de la religión nuestra, puntualmente, dentro de las distintas gradaciones que hay, ¿no es cierto? Como dijo, reformistas, conservadores, ortodoxos y hasta ultraortodoxos, todo eso lleva a veces a grandes confrontaciones, aún dentro del mismo judaísmo, ¿no? Porque la forma de profesar el judaísmo es muy diferente. Está al extremo de los ultraortodoxos que no conciben de que uno puede ser judío sin creer en Dios. Y sin embargo, el señor Winter lo que acaba de decir es prácticamente todo lo contrario, que lo más importante en la vida es ser una persona de bien antes que creer en la existencia de Dios. Y yo en lo personal, sí, ya que Jorge me lo pide, tengo que dar mi posición al respecto, ¿no? Y yo no sé, creo que la mayoría de la gente no conoce mi historia, mi vida, etcétera. Pero pienso que realmente si existe Dios, ¿no es cierto? Y lo tenemos que alabar en nuestras plegarias, cómo es que fue tan injusto y ha tolerado y ha permitido tanta maldad a través de toda la historia del pueblo judío, ¿no? Y están aquellos que... bueno, acá hay alguien que pide la palabra. No, yo solamente les pido disculpas si me tengo que retirar. Sí. Les pido disculpas y agradezco nuevamente a todos. Solamente en relación a lo que dice el señor Jaime, quería decir brevemente. Primero, vuelvo a decir, estoy a la orden de ustedes en otro momento. Sí, para mí será realmente un placer, digamos, continuar con esto. Si hay preguntas, con muchísimo gusto. En relación a lo que dice Jaime, y con esto termino, es evidente que, digamos, es cierto, de la misma forma que entre las distintas religiones han habido y hay controversias, también dentro de una misma religión o dentro de una misma cultura, civilización o como se le llame, también han habido controversias. En el judaísmo, reitero, la base es la misma para todos, pero no siempre las relaciones entre las distintas orientaciones se han caracterizado por su tolerancia y su respeto. Es decir, lo mismo que es válido para la relación entre judíos, cristianos y musulmanes y los que sea, también dentro del judaísmo yo pretendo lo mismo. O sea, yo no soy ortodoxo, no soy judío ortodoxo, pero tengo que respetarlo. Y el ortodoxo me tiene que respetar a mí. Y dentro del cristianismo, dentro del islam, o sea, el respeto es la base de cualquier consideración. Y lamentablemente, incluso dentro de una misma religión, cultura, civilización o como se le llame, dentro de una misma,
Que haya diferencia de opinión está bien, pero no siempre la tolerancia y el respeto, digamos, se da como tendría que darse. Y vuelvo a decir, en materia de religión, en temas donde, digamos, no hay necesariamente verdades científicas comprobadas, cada uno es libre de creer a su manera, de interpretar a su manera, respetando la postura de otro, reitero, siempre bajo el paraguas de los derechos humanos, y en última instancia, el lema para mí tiene que ser vivir y dejar vivir. Gente, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Jaime, ¿querías terminar tu idea, Jaime? Bueno, la idea es básicamente la misma, ¿no? Lo que acaba de expresar acá el profesor Winter simplemente es una muy buena expresión de deseo, ¿no? Lo de la tolerancia, la convivencia, la comprensión entre las diferentes religiones, pero evidentemente la historia ha demostrado que en los hechos esto no fue así. Y todavía esa discriminación o esa intolerancia o esa falta de conocimiento de una religión hacia la otra es lo que ha causado tantas desgracias al pueblo judío, ¿no? Esto es básicamente lo que quiero enfatizar, ¿no? Cecilia, perdón. Si alguien tiene alguna otra duda con respecto, me hace la pregunta y yo en forma concreta voy a tratar de contestarle, ¿no? Bien, Lo que Cecilia. dijo Jaime recién, digamos, es eso, la falta de conocimiento del otro. Es decir, si nosotros supiéramos, estuviéramos interiorizados de, digamos, lo que realmente es la esencia de cada una de las religiones, seríamos mucho más tolerantes con el otro. Y en todos los casos, el conocimiento es fundamental. La educación de cada uno nos hace tolerantes, nos hace, digamos, más iguales unos a los demás. Creo que lo que dijo Jaime está ahí el punto, ¿no? El conocimiento del otro. Perfecto, perfecto, bien. Jaime, una pregunta que realmente no se la pude hacer al profesor por falta de tiempo. A mí lo que no me queda claro todavía es que el bien y el mal, ¿cómo están definidos dentro del judaísmo? ¿Quién los define? ¿Cuál es el castigo para el mal? ¿Hay un más allá? ¿Hay un infierno? ¿Hay un infierno como castigo? Ese tipo de preguntas que realmente... A ver, Jaime. No, dentro de lo que yo conozco, sobre todo de la religión, si bien, como dije antes, si bien me considero judío, porque respeto la tradición, las costumbres, la cultura, y además la esencia de todo eso es el respeto a mis antepasados, ¿no? O sea, no reniego a mis antepasados, por lo tanto sigo siendo judío. Pero con respecto a tu pregunta del cómo figura dentro de la religión, ¿no? El castigo al mal, ¿no? Sí. Eso también depende de la corriente, dentro del judaísmo, ¿no? Bueno, pero es lo que... Están aquellas corrientes que no castigan al mal, sino aceptan al ser humano tal cual como es. Y aún dentro del judaísmo aceptan a los judíos que no creen en la existencia de Dios, que no cumplen con todos los preceptos dentro del judaísmo, que son 613, si es imposible en la vida moderna que estamos viviendo ahora, cumplir con los 613 preceptos de la religión judía, ¿no? Y como dije antes, están los ultraortodoxos y aún dentro de los ortodoxos que no están de acuerdo con eso, que no conciben que se puede ser buen judío sin creer en Dios, ¿no? Esto es absoluto, ¿no? Pero hay corrientes dentro del judaísmo que consideran que
que en cada judío, aunque no sea creyente, aunque no sea observante, existe una pequeña chispa, y el conjunto de esas chispas hacen una gran fogata. O sea, en resumen, aceptan a cada judío tal cual como es, ¿cierto? Y no lo excluyen, no lo marginan y menos despreciarlo. En cambio, dentro de los ultraortodoxos, tengo que admitirlo. Claro, sí. Hablando justamente de los ultraortodoxos es cuando se nos vienen las diferencias que hay entre la propia religión. O sea, esto se da en todas, ¿no? Se da en el Islam, se da en el cristianismo y se da en el judaísmo. O sea, son diferencias que aparentemente son realmente contradictorias. O sea, los ultraortodoxos en este momento están en contra no solo de Israel, sino de la nación israelita y de la ocupación de las tierras prometidas. Porque según la Torá, la ocupación de las tierras prometidas puede llegar a ser únicamente cuando venga el Mesías. Y para el judaísmo no existe el Mesías, no vino el Mesías. Entonces están usurpando una tierra que supuestamente Dios le dijo a alguien que era una tierra prometida. Entonces, ese tipo de contradicciones es la que me lleva a decir, bueno, la religión tiene que ser una y tiene que tener un dogma. En la medida en que los dogmas se dividen, ya no es la misma religión. ¿Qué te parece, Jaime? Evidentemente, a través de los siglos, teniendo en cuenta los distintos preceptos y costumbres de la religión, aparecieron varios reformistas y de ahí también que entre las diferentes ramas dentro del judaísmo está el reformismo, que prácticamente niega muchos de los preceptos de los ortodoxos, no solamente de los ultraortodoxos, porque es el afán de convivir con el tiempo que nos toca vivir, o sea, de vivir con el mundo moderno. Y también después está el otro tema de la razón y la fe, ¿no? De que hay muchas cosas que de una manera racional es imposible explicar todo lo que figura en nuestra religión, por lo menos, y creo que en las otras también, ¿no? Como si el caso de alabar a Dios por resucitar a los muertos, etc. Sí, Sí, realmente es un... algo que él dijo al pasar y que a mí me hubiera gustado preguntarle, él dijo que Abraham se comunicaba con Dios de diversas formas, pero no especificó ninguna forma cómo hacía Abraham para comunicarse con Dios. Eso me suena a que... Graciela, esto es cuestión de fe también, ¿no? Claro, claro, exactamente. exactamente, como las tablas de los mandamientos. Cuando hay fe, cuando se cree en algo, no digo en alguien, ¿no? Porque en ese caso también puede ser alguien, porque es algo, hay uno todopoderoso, pero invisible, y la forma de comunicarse con él es a través de la fe y nada más. Creyendo en él, simplemente. Y a partir de ahí vienen todas las demás historias, ¿no? Bueno, una lástima que no le pudimos plantear al profesor la cantidad de preguntas que surgen, ¿no? Evidentemente. Pero o va a ser para otro día, o también es la búsqueda que podemos hacer cada uno de nosotros en buscar la información que no nos quedó clara. Eso hay cantidad de conferencias. Charlas, Jorge, como en todas las charlas, siempre hay más interrogantes que respuestas, ¿no? Por supuesto. A ver, Elena, y terminamos por hoy. Elena. Sí, no, yo pensaba si de pronto las ideas, las preguntas que se tienen, no se las podrán hacer por escrito y mandárselas al profesor para que nos las contestara, ¿no? Ya que él no ha podido quedarse. Puede ser una idea. Jorge. Sí, perdón, Enrique. No quería interrumpirla, pero a la señora María Elena, pero tengo la manito puesta desde hace... perdón. No la habíamos visto. No se ve porque la manito está sobre un chiquitita. Agrego 2 manitos más todavía. Bien. Jorge, sí. A mí me quedó, primero me encantó
el enfoque que él le dio a la charla. Me quedó un gusto a poco terrible. Entonces, lo que te iba a proponer es un poco lo que sobrevoló en las intervenciones ahora, proponerle tener en el momento que ustedes dispongan y que de acuerdo al cronograma, etcétera, que podrá ser ahora o después de la intervención del islamismo, en fin, proponerle, porque yo encontré una excelente recepción de parte de Rufo para volver a convocarlo. Y Bien. la verdad que a mí, voy a repasar lo que él dijo, encontré cosas muy positivas, pero me quedaron 1.000.000 de preguntas que realmente no hay tiempo como para hacerlo. Era eso, nada más. Bien, muchas gracias. Sí, creo que puede ser posible. Puede ser. El viernes que viene tenemos a un imán, o sea, algo como un obispo dentro de la Iglesia del Islam, dentro de la religión islámica, el viernes que viene. Y el otro viernes creo que vamos a tener a un ingeniero uruguayo muy, pero muy entendido en el tema inteligencia artificial. Yo escuché una conferencia de él y es realmente muy bueno. No sé si lo podemos posponer, después vemos si podemos posponer la inteligencia artificial para más adelante. De nuevo tener al profesor de hoy, y también me gustaría que tengamos una charla final entre nosotros. Sí, Respecto, eso es imprescindible. Claro, eso lo tenemos que hacer. Eso lo tenemos que hacer. Con respecto a qué nos pareció cada una de las intervenciones de las distintas religiones monoteístas, porque tampoco vimos todo, vimos religiones únicamente monoteístas. Tal vez el año que viene podamos profundizar un poco más, sobre todo en budismo o confucianismo, que tienen también excelentes posiciones, más que religiosas, sociales. Eso que también para nosotros es muy importante. Separar un poco lo que es religión de lo que es ética y lo que es moral, que es lo que hoy también estuvo ahí subyacente, ¿no? O sea, no importa tanto la religión, importa no el que creo, sino lo que hago. Entonces, evidentemente que eso es, me parece a mí muy importante. En la línea de lo que decía Cecilia, me parece que es mejor, antes de hacer la reunión entre nosotros, terminar el ciclo de información. Claro. Claro, pero después de escuchar hoy, yo siento como que de cristianismo nos quedamos cortos también, es decir, es como sin fin. Exactamente. Es sin fin. No fue de cristianismo lo que vimos. Son temas muy amplios, y no se puede, ni en una ni en 2 horas, abarcar absolutamente todo. Yo en el grupo nuestro he puesto cantidad de videos de cada una de las religiones que hemos estado tratando. Incluso todos los conceptos que hoy vistió el profesor están ya en uno de los videos que habíamos visto del tema. Pero creo que de cualquier manera tenemos que hacer de alguna manera una síntesis de qué es lo importante dentro de cada religión y su relación de la religión con la sociedad, con la sociología. Y también la relación entre las religiones. Y las religiones, exactamente, porque supuestamente todos dicen que aceptan a los demás. En los hechos es medio relativo. Yo creo que los derechos humanos, lo que hizo mucho hincapié hoy en los derechos humanos. Sí. No solo la cuestión es que cuando se suma lo político... A ver, Jaime. Son los demás los que no nos aceptan a nosotros. Lo mío ahora es una pregunta. Escuchando lo que acaba de decir Jorge, de que tenemos que aceptarnos uno al otro, por lo tanto somos todos iguales, etc. ¿Alguien conoce del Islam? Yo, al menos cuando trabajaba acá con el vivero, tenía un proveedor de flores, ¿no? Que viajaba mucho a Arabia Saudita y a otros países árabes, ¿no? Y ahí él se conectó con bastante gente representativa, ¿no? De cada lugar. Y según él, en el Islam está escrito, ¿no?
que alguien me lo contradiga, pues yo de esto no sé nada, sé muy poco, que el que no es como ellos es su enemigo. Por lo tanto, no, está separado, Jaime. Jaime, está separado en dos. ¿Eso está escrito? ¿Alguien sabe Ahora, si eso está escrito o no en el Corán? Sí. El tema es que la traducción a veces varía un poco. En el ¿Cómo? Islam, la traducción a veces varía un poco el concepto. Sí. El Islam se basa en el hebreo y a veces las traducciones del hebreo son un poco distintas. En el Islam se dice que hay infieles y que hay hipócritas. El hipócrita es el que, considerándose musulmán, no cumple con la reglamentación, no cumple con los 5 preceptos del Islam. Ese es un hipócrita. Y a ese el Islam le puede dar la muerte, al hipócrita. No así al infiel. No así al infiel. Al infiel lo considera apartado de Dios, pero no lo considera, digamos, no lo ataca. Eso lo podemos justamente, digamos, en el viernes que viene, con el imán este que va a venir, aclararlo bien. Perfecto. Pero es distinto lo que dice digamos, el infiel, lo que se cree que es un infiel y lo que se cree que es un hipócrita. Está muy bien definido en el Islam. Infiel, perdón, yo siempre consideraba que infiel es aquella persona que no profesa la religión del Islam. Claro, sí, que no cree. Eso es lo que yo entiendo, que ellos, sí. por lo tanto, es su enemigo. Y si es su enemigo, eso es lo que yo... No es enemigo. Eso es lo que el quiero enemigo, confirmar o descartar. Esa ahí creencia, está, ¿no? ahí está, bien, perfecto. Eso lo podemos el viernes que viene plantear. Claro. Pero hay una diferencia entre quien es infiel y quien es hipócrita, lo que dicen ellos, ¿no? Evidentemente. Bueno, estamos pasados de hora por hoy. Nos encontramos el viernes que viene. Nos vemos. Muy bien. Que pasen Inviten, bien. Que pasen bien, buen fin de inviten a todos semana. los que estén Gracias, interesados en igualmente. el Islam, Chao, por chao. favor. ¿Cómo no? Chau. Chao.